Buenas noches, hermanos. En este día estudiaremos la carta a los Filipenses en el capítulo 2, de los versos del 19 al 24. Filipenses 2, del 19 al 24. Daré lectura a la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Como Pablo no puede ir a Filipos en persona, tiene intención de enviarles a Timoteo como su representante. No tenía otro que estuviera tan de acuerdo con él en todo. Tenemos pocos detalles de Timoteo, pero el informe de su servicio con Pablo es muestra inequívoca de su fidelidad. Timoteo era natural de Derbe o de Listra. Su madre, Eunice, era judía y su abuela se llamaba Loida. Su padre era griego. Y el hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado pareciera demostrar que fue educado a la manera griega, según nos dice Hechos 16, verso 1 y 2 Timoteo 1:5. No podemos decir cuándo y cómo se convirtió al Evangelio. Pablo se le encontró en su segundo viaje misionero y vio que le podía usar en el servicio de Jesucristo. Desde aquel momento, Pablo y Timoteo fueron inseparables. Pablo se refería a Timoteo como su hijo en el Señor. 1 Corintios 4:17. Estuvo con Pablo en Filipos, Hechos 16, y en Tesalónica y Berea, Hechos 17, del 1 al 14, y más tarde en Corinto y Éfeso, Hechos 18:5 y 19:21, y en la cárcel de Roma, Colosenses 1:1, Filipenses 1:1. Estuvo asociado con Pablo no menos de 5 de sus cartas, Primera y Segunda Tesalonicenses, Segunda Corintios, Colosenses y Filipenses. Y cuando Pablo escribió a Roma, Timoteo se le unió al mandar saludos. Romanos 16:21. La gran utilidad de Timoteo era que siempre que Pablo quería información acerca de alguna iglesia, o quería dar consejo o ánimo o reprensión, y no podía ir en persona, le enviaba a él, enviaba a Timoteo. Así es que Timoteo fue enviado a Tesalónica, según nos lo dice 1 Tesalonicenses 3:6, a Corinto, 1 Corintios 4, 17, 16 y 10, a Filipos. Por último, también Timoteo estaba preso por la causa de Cristo. Hebreos 13:23. La gran valía de Timoteo era que siempre estaba dispuesto a ir a cualquier sitio. Y en sus manos estaba tan seguro un mensaje como si Pablo mismo lo llevara. Otros podían ser presa de ambición egoísta, pero Timoteo no quería más que servir a Pablo y a Jesucristo. Timoteo es como todos los que están contentos con ocupar un segundo lugar, con tal de que le dejen prestar algún servicio. Hay una historia dramática detrás de este pasaje. Cuando los cristianos filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso, su corazón los movió a la acción. Le enviaron un donativo por conducto de Epafrodito. Lo que no podían hacer por Pablo personalmente, por la distancia, delegaron en Epafrodito para que lo hiciera por ellos. No querían que se limitara a ser el portador del regalo, sino también que se quedara en Roma con Pablo para prestarle la ayuda que necesitara. Está claro que Epafrodito era un valiente, porque el que estuviera dispuesto a ofrecerse a prestar ayuda,
a uno que estaba pendiente de un juicio por un delito grave. Se exponía al riesgo consiguiente y considerable de verse envuelto en la misma acusación. Es verdad que Epafrodito se jugó la vida para ayudar a Pablo. Epafrodito cayó enfermo en Roma, posiblemente con una de las famosas fiebres romanas que barrían la ciudad de cuando en cuando, como un verdadero azote, y estuvo a las puertas de la muerte. Se enteró de que la noticia de su enfermedad había llegado a Filipos y estaba preocupado porque sabía que sus amigos lo estarían por él y por Pablo, que lejos de recibir ayuda tendría que ser él el que la prestara y tuviera muchas molestias más, como si no tuviera ya bastantes. Dios en su misericordia evitó la muerte de Epafrodito y a Pablo le evitó más angustias. Pero Pablo sabía que ya era hora de que Epafrodito volviera a Filipos y es de suponer que sería el portador de esta carta. Pero había un problema. La iglesia filipense había enviado a Epafrodito para que se quedara con Pablo. Y si se volvía atrás, no faltaría quienes dijeran que era un cobarde. Por eso Pablo le da aquí un testimonio estupendo para acallar cualquier crítica a su regreso. Pablo escoge cada palabra en este testimonio. Epafrodito era su hermano, su colaborador y compañero de milicia. Epafrodito era uno con Pablo en simpatía, en acometer trabajos y en asumir riesgos. Había estado en la línea de fuego. Luego Pablo pasa a llamarle vuestro mensajero y servidor en mi necesidad. Es imposible suplir el sabor de estas palabras en una traducción. La palabra que usa Pablo en griego para mensajero es apóstolos. Apóstolos quiere decir literalmente uno que es enviado. Uno que es enviado a un recado, con un propósito, a hacer algo. Pero el uso cristiano había ennoblecido la palabra. Y Pablo la usa aquí para colocar a Epafrodito a su misma altura y a la de los demás apóstoles de Cristo. La palabra que utiliza para servidor es liturgos. En el griego secular, esta era una palabra noble. En los antiguos días de las ciudades de Grecia, había hombres que por amor a su ciudad se hacían cargo de los gastos de ciertos deberes cívicos, como los de una embajada o del montaje de uno de los dramas de sus grandes poetas, o del entrenamiento de los atletas que habían de representar a su ciudad en los juegos, o de aparejar un barco de guerra y pagar a la tripulación. Estos benefactores recibían el nombre de liturgos, o liturgoi en plural. Pablo toma la gran palabra cristiana apóstolos y la gran palabra griega liturgos y se las aplica a Epafrodito. Dadle a un hombre de su calibre la bienvenida que se merece. Es como que si les dijera, tenedle en el debido aprecio porque se jugó la vida por Cristo. Pablo le está poniendo fácil a Epafrodito la vuelta a casa. Aquí hay algo muy precioso. Es conmovedor pensar en Pablo, el mismo en el valle de sombra de muerte, en la cárcel y en espera del juicio, donde muestra de tal consideración cristiana. Pablo era un verdadero cristiano en su actitud hacia los demás, porque nunca estaba tan inmerso en sus propios pensamientos, en sus propios problemas, como para no pensar en los de sus amigos. Ocurre una palabra en este pasaje que tuvo más tarde un uso emblemático. La versión Reina Valera dice que Epafrodito puso o expuso su vida. Nosotros lo hemos traducido por jugarse la vida.
La palabra original es el verbo paraboleustai. Es un término de los juegos de azar. Y quiere decir jugarse el todo por el todo en una apuesta. Pablo está diciendo que por la causa de Jesucristo, Epafrodito se jugó el todo por el todo. Se jugó la vida. En la iglesia primitiva había una asociación de hombres que se llamaban los parabolani, los jugadores. Se ofrecían estos hermanos y le llamaban parabolani porque se la jugaban. Se jugaban la vida. Y por esto se ofrecían ellos a visitar a presos y a enfermos, sobre todo los que tenían enfermedades infecciosas o contagiosas. En el año 252 después de Cristo se declaró una peste en Cartago, al norte de África. Los paganos arrojaban los cadáveres y huían aterrados. Cipriano, el obispo cristiano de la ciudad de Cartago, reunió a su congregación y los puso a enterrar a los muertos y a atender a los enfermos en la ciudad apestada. Y así salvaron la ciudad a riesgo de sus vidas y de la destrucción y la desolación. El cristiano debería tener ese coraje, esa valentía casi temeraria que le predispusiera a jugarse la vida para servir a Cristo y a la humanidad. Quiero tocar el verso 1 del capítulo 3 para adelantar un poquito, así que voy a cubrir el verso 1 del capítulo 3, que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo establece dos cosas muy importantes. Establece lo que podríamos llamar la indestructibilidad del gozo cristiano. Debe haberse dado cuenta de que estaba presentándoles un desafío muy alto a los cristianos de Filipos. Era posible que sufrieran la misma clase de persecución y aún de muerte que le amenazaba a él. Desde cierto punto de vista, el del mundo, parecería que el cristianismo era un mal negocio. Pero en él y más allá de él, todo lo que había era gozo. Juan 16:22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hay una cierta indestructibilidad en el gozo cristiano. Y es así porque el gozo cristiano es en el Señor. Su base es que el cristiano vive constantemente en la presencia de Jesucristo. Puede perder todas las cosas y aún las personas, pero no puede perder nunca a Cristo. Y por tanto, hasta en circunstancias en las que el gozo parecería imposible y parecería no haber nada más que problemas y dolor, el gozo cristiano permanece porque todas las amenazas y los terrores y los problemas de la vida no pueden apartar al cristiano del amor de Dios en Jesucristo su Señor, según nos lo dice Romanos 8, del 35 al 39. El gozo cristiano capacita para aceptar los grandes golpes de la vida y también para recibir las incomodidades menores y hasta hacer un chiste de ellas. Si el cristiano camina de veras con Cristo, camina con gozo. 2. Aquí también establece Pablo lo que podríamos llamar la necesidad de la repetición. Dice que se propone escribirles cosas que ya les ha escrito antes. Esto es interesante, porque debe querer decir que ya les había escrito otras cartas a los filipenses que no han llegado hasta nosotros. Esto no nos sorprende.
Pablo estuvo escribiendo cartas desde el año 48 después de Cristo hasta el 64 después de Cristo. 16 años. Pero no se conservan más que 13 cartas. A menos que hubiera grandes periodos de su vida en los que no escribiera carta alguna, tiene que haber escrito muchas más cartas que obviamente se han perdido. Como cualquier gran maestro, Pablo no le tenía miedo a repetirse. Una de las palabras hebreas más corrientes para enseñar quiere decir literalmente repetir. Las grandes verdades salvíficas del cristianismo no cambian y nunca se pueden oír demasiadas veces. No nos cansamos de los alimentos que son esenciales para la vida. Bebemos agua y comemos pan todos los días. Y de la misma manera, debemos escuchar una y otra vez las verdades de la palabra de Dios, que son el pan y el agua de vida. A ningún maestro debe resultarle molesto el repetir una y otra vez las grandes verdades básicas de la fe cristiana, porque esa es la manera de asegurarse de que se han enterado sus oyentes. Puede que nos agraden las chucherías, pero lo esencial para la vida son los alimentos básicos. Predicar y enseñar y estudiar los detalles curiosos puede que nos atraiga y puede que tenga su lugar, pero uno no puede pasar de repetir ni de escuchar las verdades fundamentales para nuestra propia seguridad. En Filipenses 3, versos 2 y 3 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De pronto el acento de Pablo cambia a un tono de advertencia. Donde quiera que él enseñaba, los judíos le seguían y trataban de deshacer sus enseñanzas. Pablo enseñaba que somos salvos únicamente por gracia, que la salvación es un don gratuito de Dios que no podemos ganar nunca, sino solamente aceptar en humildad y adoración lo que Dios nos ofrece. Y además, que el ofrecimiento de Dios es para todas las personas de todas las naciones y que nadie está excluido. Pero aquellos judíos enseñaban que si uno quería ser salvo, tenía que merecerlo y ganárselo, cumpliendo los incontables mandamientos de la ley judía. Para ellos había que hacerse judío primero antes que hacerse cristiano. Además, que la salvación era para los judíos exclusivamente, pensaban ellos, y que antes que Dios mostrara el más mínimo interés en los gentiles, el hombre tenía que circuncidarse, es decir, hacerse judío. Aquí Pablo acorrala a aquellos maestros judíos que estaban intentando deshacer su trabajo. Los llama tres cosas, especialmente escogidas para devolverle sus pretensiones. Primero, dice, guardaos de los perros. Dice a los hermanos, entre nosotros el perro es un animal apreciado, es un animal de compañía, pero no era así en el Oriente Antiguo. Los perros eran animales que vagaban por las calles y los campos, a veces en jaurías, que rebuscaban su alimento en los montones de basura y ladraban y gruñían a todos los que le encontraban. En la Biblia, los perros representan lo más bajo que se puede imaginar. Cuando Saúl estaba tratando de matarle, David le hizo estas preguntas. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? 1 Samuel 24:14 y 2 Reyes 8:13. En la parábola del rico y Lázaro, parte de la tortura de Lázaro era que los perros callejeros le molestaban lamiendo sus llagas. Lucas 16:21. En Deuteronomio, la ley relaciona el precio de un perro
con la paga de una prostituta para decir que ninguna de las dos cosas es apta para ofrecérsela a Dios. Deuteronomio 23:18. Y en Apocalipsis, la palabra perro representa a los que son tan impuros que están excluidos de la santa ciudad. Apocalipsis 22:15. Lo santo no debe darse a los perros. Mateo 7:6. Y el pensamiento griego está de acuerdo. El perro representa todo lo desvergonzadamente sucio. Los judíos daban ese nombre a los gentiles. Hay un dicho rabínico: las naciones gentiles son como perros. Y Pablo les aplica el mismo nombre a los maestros judíos. Es como si les dijera: en vuestra orgullosa autojustificación, ustedes llaman perros a los otros hombres, pero ustedes son los que son perros, porque pervierten desvergonzadamente el evangelio de Jesucristo. Toma el nombre que los maestros judíos les habrían aplicado a los gentiles impuros y se lo lanza de vuelta a ellos mismos. Todos debemos asegurarnos de no ser culpables de los mismos pecados que atribuimos a los demás. Hermanos, que el Señor les bendiga.